control, implementación, mantenimiento, etc. Sin embargo, yo trabajo en una tecnología, que es una parte bien chiquitita dentro del grupo IMA, que se dedica justamente, como dice el apellido, a integrar tecnología. ¿Ya? Es un área bastante poco común en el área que estamos trabajando, que es la parte eléctrica. ¿Ya? Y la idea es que ustedes vayan interactuando con la charla. La charla la he tocado varias veces en varias casas de estudio. Y la idea es que me pregunten harto. Yo entiendo que ustedes son alumnos de último año ya, así que deben tener bastante conocimiento al respecto. Y interrúmpanme, cualquier cosa, cualquier duda, pregunta. A mí me gustaría saber más o menos cuál es el perfil de la que me contaron que hay control y especial, ¿no? Más o menos todos tienen las palabras eléctricas en el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de protocolos de comunicación. Más o menos ubican BGP, Modbus, PLC, lógica de control, ¿sí? Protecciones eléctricas, sistemas eléctricos. Perfecto, no hay nadie que no sepa esa parte. Impecable. Ya, hay profesores también, ¿no? Partimos. Cuando hablamos de electricidad, ¿ya? La pregunta que dice, ¿electricidad es igual a tecnología? ¿Tiene que ver la tecnología con la electricidad? La verdad es que es una pregunta bastante ambigua en todo sentido, porque ¿qué entendemos por electricidad? ¿Cierto? Ahí le pongo una torre de transmisión, un radio, y al lado un iPhone, no sé, con un juego ahí. ¿Qué entendemos por tecnología? ¿Qué entendemos por electricidad? La verdad es que son conceptos que en general son bastante separados. ¿Ya? Hoy día cuando hablamos de electricidad o un sistema eléctrico está bastante de moda por muchos motivos. ¿Ya? Hoy día Chile es un país que está en crecimiento y necesita energía eléctrica. Sin embargo, han ocurrido eventos que han colapsado nuestros sistemas eléctricos y de repente se habla en la tele, etcétera, de la tecnología. Falló el SCADA, falló el sistema de control, etcétera. Pero vamos a evaluar en realidad qué significa tecnología en este mundo. ¿Ya? La evolución. Ahí yo pongo una foto del primer computador que salió al mercado, ¿ya? Que se llamaba el ENIAC, que fue en Pensilvania, en Estados Unidos. Y fíjense el tamaño que tenía. ¿Ya? Eran prácticamente gabinetes raqueables, ¿ya? Donde existían lógicas que hacían sumas. ¿Ya? Este computador que se veía hacía 52 sumas por segundo. ¿Ya? Ese fue su primer cálculo. Y hoy día estamos hablando de un tablero eléctrico puesto en el año 2012. La foto quizás no se parece mucho, pero tienen algo de similitud, ¿no? El porte, ¿bien? Estamos hablando de, fíjense, ahí estamos perillas, tamaño, cantidad de cosas para hacer un cierto control, una cierta información. Y acá tenemos un computador del año 41. ¿Ya? Han pasado todos estos años y en esta condición hoy día estamos en el 2012. ¿Ya? Ustedes ya saben en qué estamos hoy día en el sistema de computador. Todos tenemos un celular, un iPhone, etcétera, que es prácticamente un computador portátil. ¿Ya? De todas las formas de energía que se han ido creando durante este tiempo, la energía eléctrica es la que representa una parte muy importante de la economía de un país. Ya lo mencioné al principio, dependemos 100% de ella. Hoy día hay un pequeño temblor, se cae la energía y se cae todo prácticamente. ¿Ya? Dependemos en todo sentido. La energía eléctrica representa el desarrollo económico de un país, ¿ya? Representa el proceso de una minera, ¿ya? Representa la actividad de una ciudad. Hoy día se cae un semáforo y la ciudad se paraliza. ¿Ya? Entonces
Entonces es muy importante la energía eléctrica hoy día en nuestra vida cotidiana, y no solo para nosotros que somos civiles, por decirlo de alguna manera, sino para la industria. ¿Ya? La minería y la energía dependen 100% de este tipo de energía. ¿Cómo nace o cuál fue la evolución de este tema? Bueno, todos conocemos más o menos la historia, se ven en documentales de quién fue Faraday. Fue el científico que descubrió todo este cambio de la fuerza electromagnética, que funcionó y dijo, oye, esto tiene una relación. ¿Ya? Hay una relación aquí y nace todo un campo completamente nuevo que hasta hoy día es aplicado. Nace después el famoso debate de qué es mejor, la energía, la corriente continua o la corriente alterna. ¿Se fijan? Partió ahí Westinghouse por un lado, el fundador de GE por el otro lado, defendiendo la energía alterna. Finalmente, en 1890, la energía alterna se impuso por sobre la continua por el hecho de la transmisión. Tenía menos pérdida en sistemas cortos. ¿Ya? Si se fijan, se hizo varios experimentos, que yo he visto en documentales, donde ponían una casa al final en serie con energía continua y la última casa no. Se prendía la ampolla. ¿Ya? Y hoy hasta hoy día estamos ocupando energía alterna. ¿Ya? Nace el concepto de los transformadores, generación, etc. Fue un campo completamente nuevo para todo el tema científico. ¿Ya? Y hoy en día, no sé si ustedes han escuchado, Hidroexcel, por ejemplo, está transmitiendo en continuo. ¿Ya? Se habla de, oye, vamos a transmitir en continuo, por las pérdidas, etc. Nuevamente la energía continua vuelve a la actualidad. ¿Ya? Entonces, finalmente hay todo un tema ahí, en el tema eléctrico, ¿ya? Cómo funcionar, cómo trabajar con energía continua, cómo trabajar con energía alterna. Este debate, que tiene una historia bastante grande, hoy día se ve en la industria, en la minería. ¿Ya? Más adelante les voy a contar un poco esa parte, pero hoy día los equipos electrónicos, sus fuentes trabajan en corriente alterna y en corriente continua. Y después vamos a ver que los mineros no saben cómo controlar esa parte. Los relés de repente lo enchufan a 20 o a 125, etc. ¿Por qué se ahorran problemas en el transiente, etcétera? Hay muchas variables que uno tiene que ir evaluando para saber qué energía ocupar, en el caso de los sistemas de control. ¿Ya? Pero en el caso de la transmisión, finalmente o generación, la energía alterna fue la que se impuso hasta ahora. ¿Ya? Para entender un poco lo que vamos a tratar, hay que evaluar un poco los conceptos básicos de este tema. ¿Ya? Por ejemplo, el sistema eléctrico que es un CEP. ¿Ya? Aquí dice que es un conjunto de centrales y líneas de transmisiones que interconectan esto. Hay puntos o nodos que se llaman subestaciones. ¿Ya? Y con el fin de poder llevar la energía generada a los centros de carga. ¿Ya? Es un concepto bastante básico. Ya tenemos la parte de la generación con las centrales, la transmisión y las redes de distribución. Hoy día podemos identificar eso fácilmente en el país. Hay empresas que se dedican a esto, empresas que se dedican a la transmisión, empresas que se dedican a la distribución. ¿Ya? ¿Cuáles son las características finalmente de un sistema eléctrico de potencia? Podemos hablar muchos cursos enteros del sistema eléctrico de potencia, ¿cierto? Pero repasemos muy a grandes rasgos. Ustedes ubican el triángulo de potencia, ¿cierto? ¿Ya? Finalmente tenemos potencia activa, nace el concepto de potencia aparente, la potencia reactiva, que antes de los sistemas continuos era un tema que no era tiempo. ¿Ya? Después, con la evolución de las cargas, aparecieron las ampolletas eficientes, los celulares, los computadores. Esta flechita empezó a crecer y empezó a haber un problema, el factor de potencia. ¿Ya? Para solucionar ese problema, se ponen los condensadores, ¿cierto? Para equilibrar. Y nace este concepto de la naturaleza de las cargas. Tenemos cargas receptivas, cargas inductivas y cargas capacitivas, ¿cierto? Cada una de ellas con sus características, beneficios, etc. El ángulo de fase, el coseno de pi, son conceptos que finalmente en la parte eléctrica se nos enseña a nosotros en la universidad.
yo quiero que se enfoquen dentro de todo este tema en esta clase. Ustedes son estudiantes y tienen la matemática bien metida hoy día en la cabeza, pero les aseguro que cuando salgan a la industria, el jefe del proceso que tiene la máquina, que tiene el proceso de visibilización de una minera, la verdad es que se van a enfocar en otra cosa. ¿Ya? Tú le puedes explicar que no, que sabes que el motor se fue porque el factor de potencia. Ok. Pero el tema es el siguiente. Aquí dice, si Q aumenta, la potencia aparente aumenta, ¿cierto? Mirando el triángulo, me aumenta la corriente, por lo tanto me aumenta el costo. Finalmente la corriente es la que mata. ¿Ya? Y este punto es el más importante. No para ustedes, sino que para el que le pone las lupas. ¿Ya? Y cuando alguien le dice al jefe que aumentó el costo, estamos mal. Entonces pon condensadores para bajar la corriente. Y empieza todo un tema ahí con el tema del costo versus la parte técnica. ¿Ya? Dice acá, es conveniente que un sistema eléctrico esté funcionando con su factor de potencia lo más alto posible. Cosa que es bastante lógica porque la energía que yo voy generando, lo ideal sería que la vaya consumiendo de inmediato y no se pierda en otras partes. Si vemos el triángulo anteriormente, mientras yo baje Q, la potencia aparente se va igualando a la potencia activa, que es la que realmente usamos. Entonces lo ideal es eso, justamente tener un factor de potencia lo más alto posible, un rango de 0,1. ¿Ya? Y a veces se requiere hacer este tema de compensación un poco para evaluar lo que se estaba comentando recién. Otra característica de un sistema eléctrico es los elementos del sistema. ¿Ya? Y aquí principalmente yo destaco tres, que es lo que explicamos recién: generación, transmisión y distribución. Cuando hablamos de generación, tenemos varias maneras de generar hoy día. Principalmente hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, nucleares, que todavía no es así, ciclos combinados, eólicas y solares. ¿Ya? Ahí tenemos una foto más o menos de cómo va funcionando cada una. Hoy día se están promoviendo las energías alternativas, generación alternativa. En Europa se habla de la microgeneración, en las casas que están generando y vendiéndole al sistema. En Estados Unidos también hay medidores en las casas que son inteligentes, que hacen ese tipo de transformación y te facturan no para pagar, sino que para que te paguen. ¿Ya? Que es el tema de la microgeneración. ¿Cómo yo logro una estabilidad en un sistema eléctrico que tiene todas estas componentes, que es bastante grande? Esto es un concepto bien básico, ¿no? Este tema también da para un curso más. ¿Ya? Pero en régimen normal, las unidades generadoras del sistema, dice ahí, se encuentran en sincronismo. Quiere decir que lo que yo genero tiene que estar equilibrado con lo que yo consumo. ¿Ya? Y esto es un tema, no sé si verlo como ventaja o desventaja, pero esto es lo que provoca la energía alterna. ¿Ya? Cuando yo genero en alterna, tengo que consumir en alterna. ¿Ya? No tengo cómo almacenarlo. La continua no. La continua tiene la batería. ¿Ya? Entonces, esa estabilidad es influencia. Cuando esto se desestabiliza de alguna manera, la frecuencia baja o sube, puedo hacer colapsar un sistema eléctrico. ¿Ya? ¿Y por qué pueden pasar estas cosas? Por diversos motivos. ¿Ya? Uno puede evaluar, hoy día tenemos un sistema eléctrico, un sistema interconectado central, el CIP. ¿Ya? Pero esto mismo sucede en sistemas eléctricos pequeños, como una minera, que tiene un pequeño equilibrio. Generan ellos y consumen. ¿Ya? Entonces este problema es bastante más cercano a la gente que está con sus utilities, su sistema eléctrico propio. ¿Ya? Y como país lo hemos visto. Otro elemento del set es el tema de la transmisión, que tiene todo un acierto. ¿Ya? Ahí se divide las líneas de transmisión, tienen líneas cortas, líneas largas, con efectos capacitivos, el modelo BI, etcétera, que van influyendo en las capacidades de transmisión que tiene un sistema. Como les mencioné anteriormente, existe la transmisión en continua, que tiene toda una filosofía completamente distinta. Basta decir que personalmente yo que trabajo en el tema de protecciones,
nos costó un mundo entender cómo funciona una protección en continuo para la transmisión de efectivo. ¿Ya? Hay una fábrica que está en Suiza que hace este tema de protecciones y es muy difícil contactarlo. ¿Ya? Obtener información técnica del equipo en sí es muy, muy difícil. ¿Ya? Entonces es un tema que es poco recurrente en el tema de transmisión continua. En Alterna no, ya es un tema que está bastante solucionado. Subestaciones eléctricas, tenemos varias categorías de subestación no, que le llaman algunas que no tienen transformadores. Ya, la elevadora, reductora, hay una categoría bastante importante ahí. Finalmente, una vez un cliente me dijo, estas subestaciones son los no que te enseñan cuando te enseñan la ley de Newton. Entra energía y lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Ya? No tiene mayor ciencia. Finalmente nosotros pensamos y dijimos, oye, en realidad el concepto es básico, ¿te fijas? Pero tiene toda una dificultad interna. ¿Ya? Interruptor y medio, desconectadores, para allá, tiene que más encima la subestación tiene una filosofía de control. Y no solo de la subestación, sino que del paño. Y también tengo que poner un control local y también un control a la subestación. Y más encima hoy día el cliente lo quiere telecomandar, entonces viene todo otro tema que no tiene que ver con la electricidad. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cuál es nuestro sistema eléctrico? Si se fijan acá, estos datos son de 2008. Teníamos, para interpretar esto, el 46% de la generación es térmica, el 52% es hidro, 1.7 es eólica. ¿Ya? Yo estoy al tanto que hoy día, 2012, esto ya se revirtió. ¿Ya? Nuestro sistema eléctrico se carbonizó, como dice usted. ¿Ya? Es decir, que la parte técnica ya logró dominar la generación en nuestro país. Ya tenemos el zinc, donde prácticamente completamente térmico. El sistema eléctrico de Aysén y Magallanes, un sistema bastante tipo, como para evaluarlo. ¿Ya? Entonces tenemos un sistema eléctrico que está generando 9.000 megawatts y se proyecta de aquí al 2020 que esto se duplique. ¿Ya? Porque la demanda lo requiere. Entonces estamos hablando de un futuro bien prometedor para todos nosotros que estamos parados hoy día. ¿Ya? Este tema eléctrico viene para acá, sobre todo en Chile. ¿Ya? Entonces, hoy día yo me encuentro con clientes que me están pidiendo gente porque no hay. En la parte eléctrica no hay gente que se dedique a estos temas. ¿Ya? Cuesta un mundo cuesta gente. ¿Ya? Proteccionistas hoy día en Chile no hay. Por si a alguien le interesa. Pero no hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son conceptos que uno realmente cuando está en la clase de protección y dice, ¿dónde voy a ver una 50, 51? Porque hoy día tú vas al mercado y no venden el no venden el 50, no venden el 50, hoy día venden el computador. ¿Ya? Entonces el eléctrico al final se desencanta y dice, oye, eso no es bien, mejor que lo haga el electrónico. Y el electrónico llega y dice, oye, yo no tengo idea de una sola corriente. Entonces se crea ahí un choque tremendo. El eléctrico hoy día tiene que estar capacitado para ser electrónico. Es más, hoy día el eléctrico tiene que ser informático. ¿Ya? Y se lo voy a demostrar. El sistema interconectado chileno, al ser tan grande, son 9.000 watts, tiene fallas. ¿Ya? Y aquí están documentadas más o menos algunas. Esto es para que se den cuenta que hay problemas en nuestro sistema. ¿Se fijan? Yo creo que se enfoque más en la cantidad y la fecha en los motivos. Causas están acá. Ya acá dice desconexión por malas condiciones climáticas. Consecuencias, se cae Tarapacá y Antofagasta. Fatiga de material. Caída de la central de Cuenco. Se cae una central y se cae Saltar Curicó. ¿Ya? Disminución del envío del gas de nuestros queridos hermanos argentinos
porque fatal. Bueno, falla en la subestación Charrúa, la Araucanía. Terremoto en Chile, saltar la Chiloé. Después, producto del terremoto, que es un cable de control de un transformador en Charrúa cortado, nuevamente, saltar la Chiloé. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes, como opinión, encuentran aceptable que un país entero se caiga por este tipo de motivos? La verdad es que no. Uno le cuesta encontrar respuestas de este tipo. ¿Ya? Yo espero, no sé, que se caiga el país por... Viene el operador y pone abrir. Y luego tocó el interruptor, formolita, no sé. Pero la verdad es que son causas que son bastante recurrentes. ¿Ya? No es un tema que se dé poco. Ya, esto es el SIC. Falta el SIC, falta la minera, falta el proteicro, falta ángulo, TEC, etc. Se le cae un proceso, se le cae una correa, se le cae un chancador y son millones de dólares de pérdida. ¿Ya? Porque estaba mal conectado el cable de control del transformador de vuelo. Entonces son cosas que no pueden pasar, o no deberían. Entonces la pregunta como debate es, ¿cómo controlamos este monstruo tremendo que tenemos hoy día en Chile? Porque es un monstruo, y ya la verdad es que nadie lo entiende, nadie sabe cómo va a reaccionar ante cualquier cosa. Llega un terremoto y se cae todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo controlamos? Para nosotros es re difícil la respuesta, porque ¿quién me da la respuesta? Llamamos a los expertos y traen al Big One de electricidad, y la verdad es que él tiene su teoría. Y viene el que controla el Kinemoto, ¿ya? El encargado del despacho Kinemoto y así. Veamos qué es el control en sí. Ya no les voy a explicar ni dar clase de control, porque yo tampoco soy controlista, pero también nuevamente no lo hace. O en realidad, ¿por qué nace? ¿Cuál es nuestra necesidad? En los años 50, cuando todos estaban tratando de saber qué producir, ¿ya? Ese era el foco donde estábamos todos pensando. ¿Qué hacemos? Ya producimos, en Chile producimos cobre, en Argentina gas, en Venezuela petróleo, ¿ya? Entonces ya sabíamos qué hacer. ¿Ya? Después nos preocupamos de cómo lo producimos. Sacamos cuando es incineración, cuando lo sacamos por ahí, cuando es sulfato de cobre, bueno, tiene otro proceso, ¿ya? El petróleo, etc. Y determinamos cómo nos enfocamos en esa parte, y llegó el pic y después puede crecer. ¿Ya? Y después viene, que hasta hoy día es cómo lo vamos a rentar. ¿Ya? Y yo les aseguro, chicos, que cuando ustedes salgan a trabajar, su jefe va a estar enfocado en eso. ¿Ya? En cómo hacer rentable el negocio. ¿Ya? Porque para allá va. Y está preocupado el jefe y el gobierno, y todos estamos en eso. ¿Ya? Mientras más rentable sea el negocio, mejor para todos. ¿Ya? A mí me interesa que quede bien claro este concepto, porque es algo que nos topamos a diario. ¿Ya? Y ahí es donde tomo, fíjense, yo aquí estoy hablando de quiénes aprovecharon ese oro, la fiebre del oro de cada etapa. La química, los tipos de procesos, y hoy día, optimización del control. ¿Ya? Cuando yo hablo de rentabilidad, lo debo asociar inmediatamente a control. ¿Ya? Algo rentable cuando está bien controlado. Y la otra palabra, gestión. Algo rentable cuando está bien gestionado. Ya que aquí hay varios eléctricos. ¿Ya? ¿Hay alguno que le interese la parte de protección y control? Me imagino que sí. ¿Ya? Hoy en día vamos a salir todos con estos conocimientos. Protección y control. ¿Ya? De hecho, en una lámina más adelante voy a explicar hasta dónde nosotros como eléctricos llegamos. Entonces, tenemos un especialista en esta capa. Protección y control. El mejor de todos. Y toda la información que hoy día tienen los equipos de hoy día me permiten hacer esto, nivel de información. O sea, estos equipos entregan cierta información. ¿Ya? No solo miden, protegen y controlan, sino que entregan información.
Y luego llega el concepto del SCA. Lo más probable es que ustedes, como les digo, les pregunté al principio, hayan escuchado esa palabra. ¿Ya? Yo personalmente, cuando salí de la universidad, tenía un concepto básico de lo que es un SCA. ¿Ya? Pero yo llegué hasta ahí y dije, bueno, ya, okay, yo llegué y conozco lo que es un SCA, ahora soy el controlista. Pero de repente me doy cuenta que hay gente que hablaba del MES, los ERP. Yo me dije, ¿qué es eso? Son sistemas superiores de información que se retroalimentan y nace todo un tema ahí que se llama la tecnología de la información. ¿Ya? Y hoy día, por ejemplo, para darle un nombre, en Codelco se llama la TIC, tecnología de la información corporativa. Y uno dice, chuta, ¿qué tengo que estudiar para saber esta parte? ¿Me entiendes? Tú vas a Codelco y le dices al tú sabes que yo te quiero vender un carro. Bueno, tienes que hablar con la TIC. Entonces, ¿qué es la TIC? Bueno, y te das cuenta que estos temas que están acá, que somos los especialistas nosotros, los ocupan para tomar decisiones. ¿Ya? Con nuestra información se retroalimentan los RP, los MES, llega hasta la cúpula y dice, ¿saben qué? Nosotros estamos consumiendo mucho en la espalda, así que vamos a tener que echar a toda la gente. No sé, por ejemplo. Pero se toman decisiones por información. Mira. Por ende, ¿qué pasa si la información acá abajo está mala? La decisión lo más probable es que esté mala. ¿Ya? Entonces, nuestra pega es súper importante. Súper importante. ¿Ya? Porque si en cierta medida logramos entregar buena información o hacer buena gestión acá abajo, de ahí para arriba las tomas de decisiones van a ser acertadas. ¿Cómo evolucionó el tema de la comunicación? Estamos enfocándonos en la información, ¿cierto? En los años 50, la transmisión de esa información era a través de tecnología neumática. Hoy día todavía no encontramos con estas cosas, ya en algunas industrias. Luego nace el concepto de la tecnología análoga, los 420 mA, RTD, ¿ya? Que generaron una cantidad de problemas bien importantes, el tema de la temperatura del motor, la RTD. ¿Cuánto es la temperatura o el cambiador de etapa del tráfico? 420 mA. ¿Ya? Entonces, yo tengo más información todavía. ¿Ya? Y luego nace todo un tema con el digital. ¿Ya? Cambiaron todos los conceptos, básicamente. Hoy día con la tecnología digital puedo sacar mucha más información de lo que me permitían estas tecnologías antiguas. ¿Alguien conoce algún tipo de tecnología más allá de la digital? ¿Creen que es posible que haya salido algo para el mercado industrial, estoy hablando, que nos pueda entregar más información más allá de lo que es una tecnología digital? Estamos hablando de la tecnología que gobierna los computadores. ¿Ya? Y la verdad es que la mayoría nos responden no. No hay más. Hasta aquí llegamos. ¿Y el feedback? ¿Alguien sabe lo que es un feedback? ¿Han escuchado del feedback? ¿O bus de campo? ¿En qué parte de la digital? Cuidado con eso, porque es un protocolo de comunicación. No es una tecnología diferente a la digital. Perfecto. Vamos a explicar las diferencias después. Pero es una buena respuesta, porque uno dice, puta, más allá de lo que es digital, el feedback es un tema que quizá me trae ciertos beneficios más. ¿Qué nos vamos metiendo a redes de datos? Redes de datos, ¿sí? Eso es. Pero tomémoslo de la siguiente manera. Yo, con redes de datos, que finalmente son como ustedes dicen, datos, yo los datos los puedo meter en un paquete digital. Entonces, ¿por qué el concepto FIBAS se diferencia del digital? ¿O por qué lo separan de cierta manera? Es que no sé si tú eres eléctrico. Puede ser el éxito que separa. Para nosotros es una red de datos. Ya. Y los datos, ¿cierto? Uno tiene como analógico y digital. Ajá. Y las redes viajan de forma analógica. ¿Qué pasa con Marcelo? Y el electrónico tú lo pones en digital.
Y eso es lo que está pasando con paquetes. Ya. Entonces los controlistas nuestros lo manejan así. Como paquetes de datos. Estamos manejando datos, la tecnología digital. Ya. Los computadores son digitales. Ya. Y todo lo que tú tienes, como protocolo de comunicación, Fieldbus es uno. Hay otros más. Ya. Bien, ahí yo creo que usted dio en el punto. Porque la mayoría de la gente conoce el Fieldbus. Es como, yo lo comparo con otro tema, pero es una marca. Se conoce como una marca. Usted me dice, el Fieldbus es un protocolo de comunicación. Porque efectivamente en el mundo de procesos, sobre todo, o control de procesos, el Fieldbus como nombre es una marca, es un protocolo. ¿Cómo? Como Modbus, como Profibus, ¿cierto? Pero la palabra, yo me estoy refiriendo a la palabra bus de campo, no a la marca Fieldbus. ¿Ya? El concepto bus de campo es lo que vino a reemplazar a la tecnología digital. Voy a explicar por qué. ¿Ya? ¿Qué es una tecnología hoy día digital? Digital, estamos hablando del concepto básico del digital, un diseño, ¿cierto? ¿Ya? Yo tengo mi sistema acá, tengo mi controlador y cualquier subsistema, puede ser una partición, un PLC, un inconveniente, y tengo mis instrumentos. ¿Ya? Estamos enfocándolo a un sistema de proceso. Ese instrumento me entrega información en 420.000 amperes. Yo esta información la puedo digitalizar, ¿ya? Por ejemplo, y se la puedo enviar al PLC, el PLC al controlador y la despliego en el sistema acá. Esto es un sistema de datos, ¿ya? Empaquetado en sistemas digitales. ¿Ya? Fíjense que esto es un instrumento analógico, lo empaqueto en un sistema digital con un compresor y se lo despliego en el campo. Pero ¿qué es un Fieldbus? Como concepto, más allá de la marca, es una visión extendida de esto. ¿Ya? Con el Fieldbus yo no solo logro ver la información del equipo, sino que quién es. ¿Ya? Se me entrega un poco más de información. El concepto es la diferencia es súper mínima. ¿Ya? Porque me entrega un poquito más de información. Aquí otro ejemplo, tengo el DCS y tengo mi transmisor que me entrega una información en 15,3 mA. Yo con mi DCS la leo, perfecto, la digitalizo de alguna manera y la leo, la despliego. Pero con el Fieldbus, primero, un gran cambio que hubo fue el tema de la comunicación bidireccional. ¿Ya? Aquí la transmisión es en una dirección. Con el Fieldbus, no con el protocolo Fieldbus. ¿Ya? Con el bus de campo se puede hacer esto. ¿Ya? Con la tecnología hoy día lo permite. ¿Ya? Y no solo me entrega la información del dato en sí, sino que me entrega más información. ¿Cuál es el transmisor? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es la unidad? Si estoy bien o estoy mal, ¿cuál es la alarma? Nuevamente, yo le encuentro toda la razón al profesor acá, es una diferencia mínima. ¿Ya? Respecto a lo que es el digital en sí. Pero esto lo que me marca es esa diferencia mínima. Si antes con el digital yo tenía un poquito de información para hacer gestión y un poquito de información para hacer control, hoy día con el Fieldbus yo aumenté esto considerable. ¿Ya? Tengo mucha información para hacer gestión y más información para hacer control. Y partimos la charla diciendo que mientras más información yo tenga, mejor gestionada, puedo tener la opción de rentabilizar mejor mi negocio. ¿Ya? Entonces esto para nosotros es un beneficio tremendo, en todo sentido. ¿Qué sucede en el área eléctrica hoy día? Esto no es un paper, no es un PowerPoint, esto es terreno de 6 años de salir a terreno, trabajar con los utilities, con los mineros y darnos cuenta de este tema. Estas son fotos reales que yo les saqué para que ustedes vayan viendo que lo que estoy diciendo es un tema. Protocolos de control de procesos están siendo usados en el área eléctrica. Cuando a mí me explicaron esto, porque yo nuevamente como eléctrico no entendía en cierta manera cuando salí a qué se referían con estas cosas, no investigamos al principio de qué era propio, eso que era de medio, que era más. Bueno, son protocolos orientados al proceso. ¿Ya? Y nos encontramos que los relés hablan de NP, los relés de protección, o hablan moto, la mayoría hablan moto. ¿Ya? Proyectos emblemáticos como Vasco Alama, por ejemplo, las empresas de ingeniería mundiales, conocidas mundialmente, me piden que todas las protecciones estén integradas con Profibus.
Cosa que a mí en el momento no me llamó mucho la atención. Después uno va a decir, ya, ok, pero no tiene mucho sentido. Las comunicaciones seriales predominan sobre las Ethernet. ¿Por qué? Porque el Ethernet era un tema que nosotros asociamos al Internet. En el mercado industrial hoy día se está trabajando bastante con esto. ¿Ya? Se conoce harto el tema Ethernet en los PLC, en las producciones. Pero en general predominan las comunicaciones seriales. ¿Ya? Configuraciones maestro-esclavo predominan sobre las punto a punto. Este concepto, que también un poquito más adelante se explica, es bastante simple de entender. Si yo quiero saber, sí. Disculpa, antes que siga. Dice las comunicaciones seriales predominan sobre Ethernet. ¿Sí? Eso, tú hablas de lo que hay en estos tiempos o de lo que queremos lograr. No, hoy día. Esto es lo que sucede hoy, en el área. ¿Ya? Te lo puedo explicar. Por ejemplo, muchos me dicen en el utility esto no pasa. ¿Ya? El utility estoy hablando de transmisión y distribución. Y la verdad es que sí pasa, y pasa bastante. ¿Ya? De hecho, nosotros el año pasado estuvimos implementando un proyecto donde cambiamos 18 paños en una negociación bien importante que tenían comunicación serial. ¿Ya? La cambiamos a esto. ¿Ya? Por lo mismo. Configuración maestro-esclavo. El concepto es re simple. Yo quiero saber una información, para saberla tengo que preguntar. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Felipe. Este es el nombre. Alejandro. Alejandro, ya. Yo para saber el nombre de él tuve que preguntarle. Yo soy el maestro, en este caso, y él me responde porque yo le pregunto. Maestro, claro. ¿Ya? Punto a punto tiene otro concepto. Y aquí es un punto claro, yo lo puse en rojo porque es para mí, o para lo que hemos visto, en realidad no es para mí, para lo que hemos visto en el mercado hoy día, es una de las bases del problema eléctrico de eléctrico, que es ocupar los PLCs, como conocemos los PLCs hoy día, para hacer las lógicas de control. ¿Ya? Y la verdad es que esto llama la atención en todo sentido porque hay empresas que se dedican a implementar los PLC en la parte eléctrica, sobre todo en minería, ya sin desconociendo ciertas facetas que tienen las normas técnicas que tienen. ¿Ya? Y el cliente, la verdad es que no lo toma demasiado en cuenta, porque la verdad es que funciona. O sea, si nosotros ponemos esto en una solución, funciona y funciona bien. ¿Ya? El problema no está en el día a día, el problema está en lo que pasa en la falla, ¿ya? En la parte de la norma técnica. Ahí es donde el PLC le causa cierta dificultad, y lo voy a explicar también. Y el uso de la prueba para interluz, que son las fotos que están acá. ¿Ya? Esto, chicos, yo lo he visto en todas, absolutamente todas las mineras donde hemos ido. Todas. Cuando alguien le va a preguntar al cliente cuál es la lógica de control que tiene implementada en la prueba duro, nadie sabe. Fíjense lo que hay acá, no sé si se ve bien, pero son millones de cables de control que deberían estar documentados por quién lo hizo. Existe una palabra que se llama el comisionamiento, no sé si lo han escuchado alguna vez. Tengo que ir a comisionar un tablero de interconexión. En realidad lo que hay que hacer es pescar esto e identificar qué es, para dónde va, qué trae, qué información, con quién interactúa. ¿Ya? Yo les digo bien, esto es prácticamente imposible, sobre todo en minería. Prácticamente imposible de identificar, es terrible. Nos queda un tiempo después, al final, les voy a mostrar un proyecto específico donde fue un caos total. ¿Sí? No, estas fotos son de un proyecto que hicimos en enero. Y eso está detrás del PLC. Hay relés, hay PLC y hay RTU. ¿Ya? A nosotros nos tocó comisionar esta escalerilla que teníamos. Al final tuvimos que sacar todo. Pero es un tema bien complicado, súper complicado, sobre todo para los clientes, más que para nosotros, porque el cliente se complica en todo sentido. Viene una empresa X y le ordena todo esto y lo deja bien. Y después se va, se pierde el plano y nuevamente vamos a poner un todo. ¿Entiendes? Entonces es un tema re complicado. Ustedes saben por qué nacen las escalerillas en las subestaciones, por qué están llenas de cables y llegan hasta por lo mismo, son cables de control. O sea, en realidad no es cable de control, es información que fluye de patio hasta
mi sal eléctrica, yo la tomo y agua. ¿Ya? Y eso requiere una ingeniería importante, hasta que poner. ¿Ya? Entonces, son dos temas críticos, ¿ya? El uso de PLC para lógica y el alambrado duro para extenderlo. Entonces, cuando yo hablo de área eléctrica y veo estas cosas, lo asocio activo a esto, al celular del teléfono. Claro, me falta la bocina más que la batería y estamos. Y lo activo acá. Pero nosotros estamos muy bien, ¿eh? ¿O no? Estamos todos con el Facebook, etcétera, en el Apple, en el iPhone, en el Samsung, y estamos todos asociados a esto. Fíjense la tremenda diferencia en la evolución de la tecnología cotidiana. ¿Ya? Los computadores que ustedes al principio de día son netbooks, son tablets, es un cambio tremendo. Y cuando a mí me hablan de este tema de profio, de uso adelantado de lógica, yo después de todos estos años ya viendo este tema, lo asocio inmediatamente a esto. Me viene a la mente una tecnología antigua. ¿Ya? No va de la mano. Estamos chocando ahí. Ya, aquí yo quiero que ustedes me pregunten algo porque este es un tema re complicado. Esta charla, para contarles un poco, la vimos en el colegio de ingenieros y generó un tremendo debate. Una tremenda pelea en el medio porque gente, eran ingenieros de 50 años de experiencia, ex gerentes de Endesa, y a mí me llegaron unos cuadros tremendos en ese momento de la charla. ¿Ya? Esperemos que no toque con la AIE y vamos a darle igual porque es un tema que hay que tocar. Es un tema muy importante. Control eléctrico de hoy. ¿Ya? Yo le voy a presentar el iPhone de hoy día, el iPhone eléctrico, el control eléctrico. ¿Ya? Quizás es más probable que alguien lo haya escuchado, pero si lo escuchan, si lo hayan escuchado, por favor, díganmelo para yo interactuar con ustedes en qué parte lo van a aplicar. ¿Alguien ubica el 61850? ¿Lo han escuchado alguna vez? Les doy un tiempo. Internet, algún cliente, profesor. Ustedes saben que hay una norma técnica que se está tramitando en el Congreso que se basa 100% en 61850 para el control eléctrico. Lo más probable es que nadie se los haya mencionado porque no es un tema universitario. ¿Ya? De hecho, tampoco es un tema que se esté tratando en las empresas de ingeniería todavía. Hay algunos que sí. ¿Qué es el 6850? Es un estándar, es un IEC. ¿Ya? Ahí dice, es un estándar para la protección, control y automatización de subestaciones eléctricas. Miren el título que le puso la I. Y nosotros estamos estudiando control, automatización y electricidad. ¿Ya? Es un trabajo internacional, dice acá, que tenía ciertos requerimientos de diseño. Y uno de ellos dice ahí cubrir todas las comunicaciones dentro de una subestación. ¿Ya? Nuevamente lo repito. Estándar para la protección, control y automatización de subestaciones. Palabra aquí dice cubrir todas las necesidades de las comunicaciones dentro de una subestación eléctrica. Después dice garantizar interoperabilidad. ¿Alguien sabe qué es el concepto de interoperabilidad? Aquí me dice que esto viene a garantizarme eso. O sea que hay un tema ahí. La interoperabilidad tiene que ver con que todos hoy día aquí hablamos español. Si yo empiezo hoy día a hablar en inglés o en chino, la verdad es que quizás algunos de ustedes no me entienden. ¿Ya? El IS 6850 me dice, hablen todos lo mismo, hablen todos el mismo idioma. Que las comunicaciones sean transparentes para todas las marcas, modelos, PLC, protecciones, todo lo que tenga que ver con el mundo eléctrico, unifiquemos, estandaricemos. ¿Ya? Y el 6850 me viene a garantizar eso. ¿Ya?
Dice soportar distintos tipos de arquitectura, ya sea centralizada, como son las RTU o los PLC, que es la arquitectura que tenemos que sacar nosotros del país, y la descentralizada, que son las full automatizadas. ¿Ya? Nuevamente, el concepto centralizado y descentralizado, ¿lo han escuchado? ¿Lo han trabajado? ¿No? El control está, el control y sobre todo el proceso. O sea, como que el trabajo dice, ahora, ¿dónde está la derecha? Cuando la derecha es que los transductores que manejamos nosotros son de baja potencia. Pues ahí está lo que tenemos que mejor incorporar en el sistema de control para trabajar en alta potencia. Ahora, ustedes manejan sistemas acá, digo ustedes para pensar que yo también soy eléctrico, de profesión, pero ustedes me llevan mucho control. Y resulta de que usted tiene un sistema acá bastante poderoso, diferente a cosas del sistema normal, o sea, de proceso. Entonces yo no estoy relacionado con la empresa eléctrica, pero imaginaba de que ustedes tenían sistemas de control bastante poderosos también. Pero por lo que tú me dices, está saliendo una norma, no están así. O sea, ahora me pregunto, gran parte de las fallas, a lo mejor es lo mismo. Tiene un gran sistema que está monitoreando toda una red, pero ¿cuáles son los transductores? ¿Cuáles son los sensores que están entregando la información a ese gran escala? Usted vio el punto clave, porque el tema es la información. Lo que está diciendo es netamente información. Efectivamente, en el área de proceso, esto está en luz. De hecho, FILPAS, el protocolo que usted mencionó, es producto de eso. El FILPAS es el 61850 del proceso. Fíjate que tú me hablas de FILPAS como una cuestión de futuro. Para nosotros FILPAS está quedando atrás. Estamos trabajando en Ethernet. ¿En qué, perdón? Ethernet. Ya, que ahí hay un tema de concepto. ¿Por qué? Porque cuando tú me hablas de sistema integrado, desde diferentes generales a nivel de proceso, se supone que toda la información se maneja en todos los campos, administrativo, logístico, etc. Por lo tanto, ellos tienen una red Ethernet. Ya los sistemas nuestros de control están trabajando en Ethernet. Gran parte de ellos. Y hacia allá están migrando las empresas. Las protecciones yo las escuché por el año, porque, o sea, yo las escribí por el año atrás. Recién se habla de protecciones. Y ahí, bueno, ese entonces trabajaba en empresas de telecomunicaciones y me involucré con protecciones. Y ahí quedé. Pero yo no me explico facturar. Como digo, estaban mucho más avanzados. Ya, ahí también me dijo un punto bien importante que me gustaría aclarar, porque es un tema que siempre queremos debate. Cuando hablamos de protocolos de comunicaciones, yo lo veo así, es como un tema, es como el auto. Usted tiene un auto, ¿ya? Yo tengo el FIFA, que es mi Fiat 600. Ethernet es la carretera por donde va el auto, ¿ya? Ethernet finalmente es un medio por donde fluye información. Y la forma como fluye son los protocolos de comunicación. FILPAS es uno de ellos. No, porque FILPAS es más sobre eso. Es que por eso, FILPAS es, cuando uno habla, por ejemplo, de Modbus, a mí el cliente me dice, ¿cuál Modbus? ¿RTU o TCP/IP? Es que ahí también hay un centro, o sea, Ethernet trabaja con IP. ¿Ya? FILPAS no trabaja con IP. Tampoco Modbus. ¿Qué es lo que han hecho? Han tratado de modificar FILPAS para hacerlo, como tú dijiste, interoperable con los sistemas Ethernet. Entonces ahí hay una especie de choque. No de choque, sino de adaptación de tecnología, de protocolo de comunicación de datos. Eso lo que tú dijiste inicialmente es muy cierto. Tenemos que saber red de datos, comunicaciones, control y ahora la parte eléctrica. Eso lo espera la control. Bueno, el tema del, por ejemplo, el Modbus TCP/IP es un Modbus, que el Modbus no es un protocolo Ethernet, ¿ya? Pero está corriendo y viene Ethernet porque está encapsulado en Ethernet. Se llama Modbus TCP/IP. Lo mismo está pasando con el Profibus, ¿ya? Lo mismo pasa con DNP, etc. Son enchulamientos del protocolo para correr sobre esta carretera que se llama Ethernet, que es la carretera de cemento que tenemos hoy día, y la otra carretera que tenemos, que es la de tierra, es la comunicación serial. ¿Ya? Yo quiero agregar algo. Sí. Cuando nosotros empezamos con el concepto de bus de campo,
hablamos del concepto de concentrar en una sola línea o un solo camino, lo que antes se hacía con muchos. Como dijiste tú, hoy en día los enlaces seriales son masivos respecto a los otros enlaces, que son antiguos, pero que son masivos. Existen en muchas empresas estos enlaces, pero hoy en día ha crecido tanto tecnológicamente la empresa que debemos que tener un camino para reducir. Una de las opciones es el bus de campo, que tiene como característica esto de, aunque haya muchos hilos, trabajarlo con 2 hilos o 3 hilos, lo que es prófilo. Y hay no solamente un tipo de prófilo, sino que varios. Ahora, cuando tú hablas de enlace, en realidad sigue siendo, y me paso razón a mi colega, que sigue siendo lo mismo, pero se ha enchulado, como dijiste tú, y lo que se ha hecho es, para poder conversar un sistema que tiene un protocolo menor, hablemos de la pirámide de la comunicación, se tuvo que hacer un enlace, un elemento que pudiera conversar con un protocolo mucho mayor que es el Ethernet, y tiene otro sentido, como dijiste tú. La carretera tiene a los lados, ¿qué tiene? A ver. No, tiene caminos locales, que van a una velocidad mucho menor los autos que van por la autopista. Pero para hacer el enlace, no es que se cambie, sino que lo que se hizo fue se cortó un trozo de entrada a la carretera y se empiezan a meter en forma muy cuidadosa los autos y señalizando para poder entrar en esa gran pista. Entonces lo que se ha hecho hoy en día, tecnológicamente, es que estos buses de campo que mencionas tú se adapten a las carreteras de alta velocidad. Pero no son lo mismo, bajo ningún sentido. Y lo otro que quería mencionar, la experiencia que yo tuve, trabajé en el metro, en los sistemas que viste tú, es una realidad, algo que también me involucré, el asunto de etiquetado y todo eso. Pero el cambio tecnológico ha generado que hoy en día los PLC se hagan cargo de cosas que antes jamás se tuviera ocurrido. Por ejemplo, en un sistema de tracción de trenes donde se guardan los trenes que se van a girar, se maneja la alimentación de conmutación por donde entra el tren. Le dan la maniobra, le dicen, usted va a la G1, a esa casita de ahí. Pero para eso yo le alimento esto y esto. Antes el operador hacía todo, y ahora desde una pantalla, el PLC le da el comando y el PLC, junto con sus ordenadores y sus sistemas de controlador, puede generar esa parte. Ejecuta una lógica. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las personas no están capacitadas para entender cuando fallan estos sistemas. Porque como dices tú, los compramos y nos falta meternos en el tema. Y es algo que nosotros estamos tratando de cambiar con nosotros. Yo te digo porque soy profe precisamente de lo que estoy hablando. Entonces yo cuando le hablo de buses de campo, ellos me dicen, ¿para qué sirve? ¿Qué son? Y tú estás priorizando algo que yo quería que usted está pasando. Imagínese, te felicito. ¿qué pasa si yo le digo que el 6850 es un bus de campo ¿Sí? que solo corre en el tren? Que no trabaja en señal, no tiene idea de lo que dice. O sea, se ha interconectado, se ha integrado. Pero el 6850 no. Eso iba, que el 6850 no es un enchulamiento de ningún protocolo. Ya. El 6850 está hecho solo para Ethernet. Corre en Ethernet. ¿Ya? Ahí va el tema que yo les voy a explicar ahora. Soporta LAN. Soporta solo LAN, de bajo costo de instalación, configuración y mantenimiento. Usted lo que dijo es verdad. Todo punto ahí. Para allá va el tema. Ethernet es la carretera que necesitamos ocupar hoy día para hacer control. ¿Ya? El Ethernet llámese fibra óptica, cable de red, pero es Ethernet, radio, microondas, hay una cantidad de medios físicos para transmitir el Ethernet. ¿Ya? Pero solo corre sobre Ethernet. Este es un bus de campo que no nace del área de procesos ni nace del área de serial. Es un Ethernet. Otra característica, usa un solo lenguaje de configuración que se llama SSL. Yo le voy a mostrar una tabla adelante de configuración. Y lo más importante, incorpora ciertos mensajes de bus que le llama, lo pone acá. Pero en realidad son como servicios a los cuales yo puedo ocupar o no. ¿Ya?
sea, el 6850, aparte de hacer un tema comunicativo, me genera unos servicios, por ejemplo, el MMS. Yo me imagino que esa palabra todos la relacionan con algo, ¿no? El mensaje de texto multimedia, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Aquí dice, en negro otro tema, pero es transmisión de datos tipo TTP por el protocolo. ¿Ya? Un beneficio tremendo de la parte eléctrica. Yo le voy a explicar por qué. El GUS, me dice, Generic Object Oriented Functionality, es hacer control en el protocolo. ¿Ya? Las mismas lógicas que usted habló del PLC del metro, las puedo hacer, fíjese lo que le estoy hablando, en un protocolo. No en un PLC, ni en un controlador, en el protocolo estoy haciendo controles, como raro, suena raro. ¿Ya? Servicios web. Puedo meterme al relé por Internet Explorer, o por Chrome, lo que sea. También suena raro. No sé. ¿Ya? ¿Cuándo nació el IS 6850? Tampoco es una tecnología de hoy día. ¿Ya? Nació el año 2000. Antes del 2000 se llamaba UCA 2.0. ¿Saben lo que escuchó por ahí? El año 2002, para que ustedes también lo tengan en conocimiento, el primer proyecto controlado 100% por 6850 en el mundo fue en Chile. La minera Spence. ¿Ya? Tiene 228 relés de protección de tecnología UR, que son de General Electric, que están siendo controlados con 6850 a través de bus. El año 2002. Estamos hablando de 10 años ya que está funcionando. ¿Ya? Y el año 2004 finalmente ya salió al mercado como el IEC. Antes, todos esos años tuvo un periodo de prueba, etc. ¿Ya? Hoy día es un estándar en toda la parte eléctrica. Hoy día uno va a comprar una RTU, un relé, lo que sea, que esté metido en una asociación y habla 6850. Y si no lo habla, chuta. No, tiene que hablar. ¿Me entiendes? Entonces, es más, bueno, lo voy a mostrar también una vez. El costo ha variado durante el tiempo. Lo que quiero, por ejemplo, la gente de Alstom, los franceses. Si yo quiero tener un Modbus, tengo que pagar. O sea, el relé lo compro, no, ¿sabes que yo no tengo 60? Quiero ponerle Modbus porque es el que yo tengo. Paguen, $500 más. Allá va el tema. Viene el estándar. Comparémoslo. ¿Ya? Comparémoslo con los protocolos que hoy día más o menos se conocen. El 103, el Profibus, DNP, Modbus, el UCA, que era el antiguo IS, y hoy día el 6850. Indicaciones, sí, todos la tienen, pero el Modbus no me permite estampar el tiempo. ¿Alguien asocia el tema estampa de tiempo en un protocolo? ¿Alguien sabe para qué está eso? ¿O por qué se está ocupando la estampa de tiempo en una trama o un protocolo? Justamente porque la norma técnica, cuando al país le ocurre una falla y tienen que evaluar qué pasó, ¿ya? Existen unos archivos en los relés de protección que se llaman los archivos COMTRE. ¿Ya? No sé si alguien lo ha escuchado. Los archivos COMTRE son las oscilografías de los relés, pero bastante más detalladas que una oscilografía normal. ¿Ya? Un archivo bien pesado. Y ese archivo tiene estampa en milisegundos, con una precisión de 0,5 milisegundos. ¿Cómo yo puedo comparar que Colbún en Machicura no tuvo la falla, sino que la tuvo en Deza? Tengo que tener todo sincronizado. Evento, estampa de tiempo en el evento, en el origen. Si yo estoy ocupando Modbus, cuando hago indicaciones, apertura a un interruptor y no me trae la estampa de tiempo, es un tema crítico. ¿Ya? Hoy día Modbus no está aceptado por la norma técnica, en la parte eléctrica. Por eso, cuando hablamos de DNP tiene el mismo problema, pero para los comandos. ¿Ya? Sin embargo, hoy día DNP, y este es un punto el cual me causó el primer conflicto en esta charla del colegio ingeniero, yo propuse y dije, el DNP no debería estar en la norma técnica. Y se paró un ingeniero y dijo, ¿por qué? Bueno, por esto. Porque usted me dice, ¿qué pasa si yo como operador vengo y le aprendo y le abro el interruptor? Nadie se va a enterar en qué momento lo hice. Yo le puedo decir, ¿sabes qué fue el relé? Pero no tengo cómo
esto es teoría, no tengo cómo compararlo, porque el TCP como estructura, como trama de protocolo, no me está el tiempo en el comando. La medida, todos me miden el time sync, que no se confunde con el estampa de tiempo. El time sync es el bit que trae la trama del protocolo para sincronizarse la información que llega. ¿Ya? Eventos, archivos de falla. Con DLP o con Modbus no puedo transmitir un archivo, no tiene un tema de FTP. ¿Ya? 6150 si me permite. Interoperabilidad, obviamente que no. ¿Ya? Si un equipo en realidad habla de NP, que es Areva o Alstom, y el Siemens habla Profibus, no tengo cómo hacer eso. A no ser que le ponga conversores de medio, conversores de protocolo, que me hagan esa pega. Boot de proceso, no, sí. Es un boot de proceso. ¿Ya? Ingeniería de soporte, sí. ¿Qué es esto? Como el 6150 hace control a nivel de protocolo, me permite ejecutar lógicas en el protocolo que yo no puedo llevar en plan. ¿Ya? Sistema de transmisión, maestro clavo, por evento. Entonces yo de repente estoy pensando aquí, digo, ¿cómo se llamaba el archivo de este? Y me lo dice porque por evento. Yo no le pregunté nada. Más o menos el concepto es ese, pero no es eso. O sea, si pasa una falla, el relé en realidad lo que hace es que tira, o en este caso el controlador o lo que sea, tira la información y quien la necesite la toma. Eso se llama por evento, punto. ¿Ya? Y la velocidad de transmisión, fíjense, acá hay un tema que habló usted bien importante. Aquí yo estoy limitado por el protocolo. El protocolo me limita la velocidad, pero aquí no. Yo puse ahí 100, estos son 100 megas. ¿Quién me lo limita? Mi RedLAN. Solamente mi RedLAN. O sea, la velocidad a la cual yo puedo transmitir depende de la LAN. O sea, estoy dándole un protagonismo tremendo a ese tema que es la RedLAN. El Ethernet. De él depende la velocidad en la cual yo puedo transmitir, no del protocolo. A nivel de control, más o menos para explicarle. Aquí yo estoy yendo con la información desde patio, en una subestación, por ejemplo, de patio hasta el relé o el controlador. Aquí dice, por ejemplo, con Profibus yo puedo tener un control local, ¿ya? Por ejemplo, control de patio, a nivel de estación, porque le puedo pasar la información a los SCADA, a nivel de bahía, el control local. Ya el típico control local que le ponen al panel del Transelec, por ejemplo, es una pantallita que hace el control ahí. Pero si me quiero meter al proceso, a la ingeniería y ya después meterme hacia más adentro todavía, no puedo. No me entrega esa información. Es lo que vimos en la pantalla inicial, que yo no puedo ver quién me la envía. Como 6850 es un boot de proceso, es un feedback, sí me deja hacer eso. ¿Ya? Título ahí dice, pero finalmente, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad del tema? Estoy hablando maravilla. Dice aquí la información de hoy día. Tengo un generador X. Para yo enviar el bit de la información del desconectador que está cerrado. Cambio el bit, lo tengo alambrado duro hasta un PLC. ¿Ya? El PLC ejecuta cierta lógica, la más tecnológica que se le puede ocurrir, la ejecuta, se conecta a una red PLC network, puede ser serial o Ethernet, hoy día los PLC tienen Ethernet. ¿Ya? Y para yo poder desplegarle en mi escala local, generalmente tengo que poner un PLC driver, que es el traductor del idioma del PLC. El PLC habla cierto idioma, protocolo en este caso, y para poder pasárselo a la base de datos del SCADA, tengo que ponerle otro traductor ahí, que es el OPC. ¿Ya? Generalmente cuando uno especifica proyectos de este estilo, le pone ahí que tengo que poner el OPC de cliente y el OPC servidor. Y cada uno tiene un precio, ¿ya? $600 por el OPC cliente, y por cada PLC que hable otro idioma, otro precio. ¿Ya? Finalmente tengo esta información desplegada en mi escala. Ahora se la tengo que pasar al CDEC, ¿ya? Al centro de despacho de carga. La misma historia, como el CDEC acepta el ICCP como un protocolo único para transmisiones del centro de control, porque el ICCP está hecho para eso, ¿ya? Tengo que hacer hablar eso.
anécdota, yo ayer estuve en Endesa, ya en la central rapera. Estamos postulando para hacer un proyecto de escala local, más o menos esto. Y el cliente me dice, ¿sabes qué? Por decisión de Endesa, porque Endesa es Endesa, nosotros no vamos a transmitir en SCP sino que en 100 watts. El famoso IEC 6870-100 watts. ¿Y por qué no? Porque sí. Un ejemplo. El lío que tenemos para poder transformar todo ese paquete de información a 104 es un tremendo lío. Hay que poner un gateway de comunicación que me hable para abajo de NB o 6850 y me lo tire en 104. Con solo esa especificación dejó fuera a Alstom, a BB que estaba postulando y Siemens, porque no tienen 104 en su equipo. Y nosotros vamos a tener que hacer un tremendo tema ahí para poder llevarlo a 104. Bueno, finalmente se llegó a otra solución porque la información del generador viene de un sistema que se llama MANEX 6 que habla Ethernet Global Data, que es otro protocolo más que está metido por ahí. Y los gateways nuestros de allí hablan Ethernet Global Data. Y simulaciones ahí rápido. Pero es un tema, ¿se fijan? Cantidad de idiomas, uno habla chino, el otro francés, el otro japonés, y faltan traductores. ¿Ya? Entonces, finalmente esa información luego llega al CD. ¿Ya? Yo les pregunto, esto es igual que el juego del teléfono. Si aquí sale una información y pasa por esta cantidad de interfaces, la información que llega aquí, uno dice, puta, ¿es la real o no? ¿Tiene realmente el tiempo del equipo de origen? Podríamos decir que sí, que no. Bueno, nace este concepto que es el control serial. ¿Ya? ¿Qué es el control serial? Es donde nos encontramos con alambrado puro, generalmente en las subestaciones, donde tenemos redes seriales, físicas me refiero, que predominan sobre el Ethernet o fibra, ¿ya? Comunicaciones centralizadas, como en el caso de este, que hay una RTU, toda la información fluye hasta la RTU. Pierdo la RTU y se pierde todo. ¿Ya? Uno aquí realmente dice, no, esto es imposible. Modem que estén transmitiendo información, sí. Hay una empresa en Chile bien importante que transmite su medida, la medida de todos sus paneles en modem. Todavía, hoy día. ¿Ya? Y protocolos como modem. Estas son las típicas arquitecturas que nos encontramos en subestaciones de minería. El relé o cualquier IED, conversores de fibra, conversores de medio, ¿ya? Multiplexores, llegan a la RTU y de la RTU se van hasta el centro. Es una arquitectura poco confiable. Finalmente, si yo esa información la logro llevar a una RTU, a un gateway, ahora la tengo que desplegar en mi SCADA, por ejemplo. Y mi SCADA también tiene que tener, como escuché la lámina anterior, un driver. Y ese driver se tiene una base de datos. ¿Ya? Esa base de datos, ¿qué es? Es esto. Es una tabla, una matriz, ¿ya? Donde el dato, por ejemplo, la corriente de la fase A del alimentador X, yo la voy a poner porque yo me llamo generador mental, la pongo ahí. ¿Y por qué no al lado? No, porque yo quiero ahí. No hay una estructura que me diga cómo yo hago una base de datos. ¿Ya? Al final, esto no es intuitivo. ¿Ya? Quien crea este famoso mapa de memoria es completamente propietario. Y lo más probable es que en Chile haya millones de gente experta en esto, en hacer mapas de memoria. ¿Ya? Pero nuevamente se pierde el documento y perdemos la base de datos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero después poner otro SCADA o ponerle al jefe de la planta el SCADA para que lea toda la información que yo tengo? También me crea un conflicto porque tengo que volver a reprogramar la base de datos, no solo en el servidor de SCADA, sino en el relé también. Entonces, es un tema re complicado. Entonces, ¿qué es lo que nos provoca? Formato de tag propietario, ¿ya? Driver y direccionamiento completamente propietario. El ingreso es manual, la verificación es manual, la distribución de mapas de memoria son manuales, son propietarios. ¿Cuál es la arquitectura de un sistema de control basado en 6850? Es esto. ¿Ya? No se ve ninguna base de datos, simplemente se ve una red LAN
un Ethernet, un hub, un switch conectado directamente a los relés o PLC. ¿Ya? Y las aplicaciones se conectan a esta LAN. Y basta con eso. Y ahí yo logro el enlace. Entiendo entonces que el proceso que antes era por separado, hoy en día tecnológicamente se integró al relé. O sea, ya no es un relé comunicado, sino que ya es un dispositivo inteligente que tiene la capacidad de comunicarse sin ser con equipos separados, sino que es un solo equipo integrado. Así es. ¿Así me lo estás diciendo? Así es. Eso mismo. ¿Y eso está funcionando? Llevamos más de 10 años implementando este tipo de equipos. Mire, otra consulta. sí. Pero producto de la falla que tuvimos, precisamente lo que supe yo que es una falla de comunicación, desde donde ocurrió el problema hasta la central que tenía que levantar todo. Y el tiempo de demora en restablecer el servicio fue producto que no se pudieron comunicar. Exacto. Fue así. Exacto. Imagínense que hay una ley en Chile que se llama el tema del sistema, el SIDR, Sistema de Información en Tiempo Real. La palabra lo está diciendo, la frase, Sistema de Información en Tiempo Real, o sea, que el CDEC tenga la información en tiempo real. Se supone que cualquier falla en el sistema, el CDEC automáticamente tiene que saber qué pasó. Se demoraron 3 días para el tema del terremoto. En saber que se había cortado un cable de control en el transformador del carro, o lo que sea. Que pasan por estas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, una respuesta en el control que hace una respuesta versus un alambrado duro. El alambrado duro finalmente es un tema mecánico. ¿Ya? Es un contacto que se abre, se cierra. Tiene una respuesta de alrededor en promedio de 15 a 16 milisegundos. Un bus es menor a 4 milisegundos. ¿Ya? Uno dice, chuta, ¿y para qué estamos haciendo tanto escándalo por 10, 15 milisegundos? Bueno, resulta que otra parte de la norma técnica, que es el EDAC, el esquema de desconexión automática de carga, me dice que yo tengo que hacer una desconexión ante una baja de frecuencia en 120 milisegundos. Tomando en cuenta que un interruptor estándar se demora 50 milisegundos en hacer la extinción del arco, tener 70 milisegundos y sacar de 10 a este tema es bastante importante. ¿Ya? Digo, 15 de ahorro es un tema. ¿Ya? Finalmente, ¿cómo yo entro a sacar información en 6850? Fíjense que aquí tengo mi red LAN, que es Ethernet. Tengo el equipo físico, un PLC, un gateway, un relé. A ese equipo físico yo le doy un nombre lógico dentro de la red y empiezo a aplicar una sentencia que se llama MMX. En este caso MMX de medida. Y me voy metiendo hacia adentro de la información hasta llegar a la fase A del alimentador. Finalmente lo que hago yo es esto. Es una trama. ¿Ya? Relé 1, pásame el estado del interruptor y que finalmente devuelve un atributo que es abierto. ¿Ya? No estoy programando mapas de memoria. Estoy llamando a una sentencia que me devuelve una información. Siempre tiempo. Dame esto y yo te lo doy. Por ejemplo, si yo tengo la sentencia de medida, la medida de la fase A del interruptor X, del alimentador X, y tengo un relé Alstom y un relé G, finalmente la sentencia para obtener esa información es la misma. Lo único que cambia es el nombre lógico del relé. ¿Ya? O sea, si yo cambio este relé por un relé Siemens, porque yo quiero un Siemens, al relé Siemens cuando lo pongo entiendo a 6850 yo le pongo el mismo nombre que tenía el otro y no hay problema. Y sigue enlazado. No hay que hacer cambio de mapa de memoria ni nada por ese estilo. Y esto es el SSL. Alguien dijo, yo voy a ordenar cómo hacer estos famosos mapas de memoria o esta sentencia. Y ahí está. Por ejemplo, aquí te dice, para el tema de... ¿dónde está? Acá. Para el breaker, siempre llamo a la sentencia XCBA. Y me va a devolver todos los estados de los interruptores. Para la medida, MXQ. Y me devuelve toda la información de medida. ¿Ya? ¿Funciona esto? Sí, funciona. Lo han hecho pruebas entre todas las marcas, que esto se hizo en Europa el año 2003. Y todas las marcas conversaron a través de bus con 6850. Fíjense aquí, hay un tema que es re importante, lo voy a buscar, es Omicron. ¿Alguien ubica Omicron?
Omicron es la marca que vende maletas de inyección secundaria para los relés. Ya cuando yo tengo que probar la sección 51, voy con mi Omicron y le inyecto 5 amperes al secundario y pruebo que efectivamente el relé funciona en cierta curva. Omicron habla 61 y 50 días. ¿Por qué? Porque hay que probar lógica de control que trae los relés hoy día. Y la Omicron inyecta cursos de control en bus para poder ejecutar esa lógica de probar. Hay una consulta Sí. que tú mencionaste algunos tiempos, pero el tiempo real es un problema que tienen los sistemas de control. No es relevante la materia, que yo me imagino que sí. ¿Sí? Que tú hagas correcciones de algunos milisegundos, a lo mejor microsegundos, en cuanto a la nacional. Cuanto más rápido sea el relé, ¿cierto? Más caro, y eso es lo que se busca. Claro. Entonces los sistemas que tú tienes con este módulo, con el protocolo que usas, el 850, que ahora me queda claro que es como un paralelo al Profibus y el otro protocolo de control, pero adaptado para la parte eléctrica, no tienen el tiempo real. Ahora más aún, tú muestras una curva en donde dice, mira, un relé, ¿cierto? Conectado, es más lento de un relé por sistema, y en verdad que es al revés, porque resulta que yo entre yo más memoria le coloco a los sistemas más inteligentes, lo hago, más procesos tengo internamente. Y ese proceso me demanda un tiempo. Y es uno de los problemas que tenemos nosotros. O sea, no ha entrado todavía la parte de campo precisamente por el tiempo real y se ha tenido que adaptar. ¿No es cierto? Hay un corte de microsegundos. De alguna forma, cuando uno está mandando información en la red normal, se vuelve a transmitir y el problema pasa. Pero cuando hay una falla, no. Porque si la falla está presente, demora unos cuantos milisegundos y hay un corte de tráfico, esa falla se perdió, esa información se perdió y no la puedes replicar. ¿Cierto? En este protocolo, ¿cómo lo hace? Ya. Por eso yo cuando partí en la parte del secundario puse que el PLC para uso de lógica en rojo, por el mismo tema. Ahora como la información la estamos llevando a las lógicas, estamos cargando información a los relés, a los PLC. Hoy día un PLC no le da, no sirve. Porque su proceso, ¿cómo le llaman esto que hace Intel? En los computadores. ¿Tiempo real? No, el que piensa. ¿Procesador? El procesador es lento. Ya ejecuta instrucciones lentas. Pero hoy día un relé, estamos hablando de millones de instrucciones por segundo. Está hecho para eso. Hoy día, por ejemplo, un relé de distancia que ejecuta toda la lógica de la protección, cuando va a buscar si es zona 1, zona 2, zona 3, se demora un milisegundo en ejecutar la lógica. Comparado con un PLC que se demora alrededor de 50, 30 para ejecutar una lógica X. En ese caso, usted coloca líneas dedicadas, por ejemplo, a través de fibra óptica. Sí, en el caso de los relés de distancia, sí. Ya. Y el bit de la teleprotección sale por bus. Ya. Y ahí toda esa información se mete a un sistema centralizado. Ya, mire, te voy a mostrar. Déjame terminar esta parte para verlo. Aquí se compara básicamente lo que estamos hablando, ¿ya? Que es un resumen en realidad del concepto serial versus el concepto